Buenos días, estimados alumnos. Es un placer estar con ustedes abordando la asignatura de Psicología General. El día de hoy nuestro contenido van a ser de Historia de la Psicología, definición y objeto de estudio de la psicología, procesos cognitivos como la atención, sensación, percepción, pensamiento, lenguaje, aprendizaje, memoria y motivación. Como vamos a abordar estas temáticas, lo englobamos en el siguiente objetivo: analizar el concepto de psicología y el objeto de estudio de la psicología como ciencia, considerando las diversas corrientes de la psicología y las premisas de los filósofos que aportaron a la ciencia. Empezaremos con estos aportes acerca de los filósofos que durante época vinieron dando buenos aportes, con la época del oscurantismo, que fue al inicio del siglo XIX. Algunos de mis estudiantes de psicología vimos esta temática en historia de la psicología, así que vamos a dar una recordadita a los temas, y para otros estudiantes que no tuvieron la oportunidad de historia de la psicología, va a ser muy importante abordar lo que es la historia de la psicología. Acá tenemos que en esta lámina la representación de la iglesia haciéndose cargo de los enfermos mentales, que en esa época no se clasificaban así, sino que se clasificaban como desviaciones en el comportamiento. Entonces trataban de hacer estudios, de abrir huecos en la cabecita del paciente, hasta otros como por ejemplo mejorar lo que es el pensamiento por medio de la rueda. Otros, por ejemplo, como estaba relacionado a los aspectos espirituales, podemos ver de que lo asociaban también a desadaptaciones espirituales y habían formas de castigo como para mejorar el comportamiento humano. Si nosotros abordáramos a profundidad qué fue y cómo hicieron el tratamiento a los desadaptados, a los enfermos mentales, vamos a ver pues un sinnúmero de cosas que nos pudieran en este momento espantar, pero quédese con la idea que probablemente ellos lo que querían era mejorar el comportamiento humano, ¿verdad? No todo era malo, ¿verdad? Pero sin embargo no era eficaz. Por tal razón, al no ser eficaz, el punto final de todo ese comportamiento era precisamente la hoguera, que luego ellos expresaban de que si al menos perdían el cuerpo, salvaban el alma. Precisamente, como les decía, estaba relacionado a la parte espiritual. Entonces, la última forma de tratar a los enfermos mentales era precisamente eliminando el cuerpo para que no siguieran las desadaptaciones mentales de la persona. Pero afortunadamente, luego tenemos acá científicos que vamos a ver en la siguiente lámina por qué estos ya científicos fueron los que dieron origen a la ciencia. Ellos quisieron desarrollar algunas experimentaciones para dar más objetividad. Sin embargo, esos fueron años que transcurrieron y experimentaciones diversas para poderse lograr que inclusive hoy en día sabemos que la psicología es amplia y que todavía no está dicho precisamente todo. Aquí vemos la relación de lo que les decía acerca de los aportes de los filósofos como Platón, como Aristóteles, que ellos tomaron de la naturaleza del hombre ciertos comportamientos hasta describir lo que son algunos de ellos por medio de cómo se manifiestan estos, y le dieron origen y auge a lo que son los famosos proverbios y a los refranes. Acá nosotros en Nicaragua tenemos tenemos muchos, ¿verdad? Pero uno que es bastante común: mira con quién anda y te diré quién eres. Entonces, eso te da a entender que si la persona tiene un comportamiento
pongámosle un ejemplo antisocial y que eres amigo de ella, entonces de esa manera te puedes hacer también antisocial. Es decir, por medio de refranes podías describir una conducta y eso también es importante. Y los proverbios, ¿verdad? Que son parte de él, precisamente del libro de la Biblia y algunos otros proverbios hechos por los filósofos. Siempre como parte de la regulación de las leyes en el comportamiento humano. A finales del siglo XIX nació lo que es la psicología de la filosofía y de la fisiología. Platón decía que no podía haber afectación del soma o del cuerpo sin afectar la mente. Así que esto tiene precisamente pues una observación muy importante porque nace la psicología de la fisiología que no se puede separar y de la filosofía que tampoco vamos a separar todas las teorías, las premisas, las creencias acerca de los comportamientos humanos. Muy importante. Definición de psicología entonces. La psicología la definiremos como la ciencia que se propone comprender, predecir, explicar y controlar la conducta del hombre mediante el estudio de los fenómenos psíquicos. Dentro de este análisis, esta definición, describir es tratar de decir, por ejemplo, una persona ansiosa, cuáles son los comportamientos específicos, cómo se denomina, cómo lo podemos identificar. Algunas personas ya podemos y nosotros describir o identificar que son de conducta ansiosa, son muy activas, son enérgicas y aparte de eso tienen clasificación. Esa energía o esa actividad es leve, es moderada o es severa. Explicar que son determinar las causas. Si decimos que estamos describiendo a una persona ansiosa, ¿qué le causa? ¿Verdad? Entonces, las causas las podemos determinar, no sabemos si es el medio, no sabemos si, e incluso una ansiedad puede ser orgánica, ¿verdad? Alteraciones directamente del sistema nervioso. Entonces, de ahí la podemos explicar. Predecir es anticipar de la ocurrencia de un fenómeno. Predecir es algo muy importante, como por ejemplo, si una persona nace en un seno familiar no deseado, también con violencia, etcétera, muy claramente podemos predecir que su conducta posterior precisamente puede ser una persona con muchos traumas. Controlar, dentro de la definición de psicología, controlar es todo el tratamiento que la psicología nos da a través de las terapias tan amplias que tenemos, incluyendo la farmacoterapia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo en su relación con el medio social construido. El objeto de estudio entonces de la psicología obviamente es el comportamiento humano, pero sin separar la relación con su ambiente. Es importante que los fenómenos psíquicos que decía anteriormente, ¿cómo los podemos describir? Los podemos describir mediante los procesos mentales. Ahorita vamos a abordar uno, son varios, pero vamos a abordar uno. El proceso afectivo. ¿Qué conlleva el proceso afectivo? Es muy diferente al cognoscitivo, ¿verdad? Que lo vamos a abordar también, que el cognoscitivo es el que actúa, te ordena a nivel cerebral, a nivel mental, pero el afectivo, obviamente no vamos a separarlo a nivel mental, pero es más específico en cuanto a las emociones, sentimientos, actitudes, motivación y voluntad. ¿Qué es afectividad entonces? Es un conjunto de emociones o es un estado de ánimo, sentimientos que impregnan los actos humanos, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, de sentir e interaccionando con la expansividad corporal. Entonces, en otras palabras, afectividad es tu estado de ánimo, sea positivo o sea negativo. Acá tenemos informaciones que muchas veces la vemos dentro de los medios, la afectividad, cómo la manifestamos, muchas veces buena, ¿verdad? Pero
en otras ocasiones tenemos la afectividad que no podemos llamarla buena. En esta lámina tenemos que la distimia y la hipertimia son dos polos dentro de los trastornos de afectividad. ¿Por qué trastorno? Bueno, porque la distimia es más acercada a la depresión y a la disforia. Y la hipertimia es más acercada a la hipomanía, persona muy baja en actividad o muy alta en su actividad, pero siempre sigue siendo una hipertimia. Eutimia es la persona normal, estable. Ahora, enlazando la hipertimia, ¿verdad? Las personas que tienen estas características de una manía con la distimia, entonces vamos a dar a la bipolaridad. Aunque la bipolaridad se mira por separado como un trastorno específico, también abarca lo que es los procesos afectivos. Y acá tenemos un ejemplo que puede ser una persona disfórica, ¿verdad? O una persona depresiva o ambas, agrediendo a otra. O sea, el comportamiento afectivo es muy importante. Tenemos nosotros, los que probablemente visualizamos lo que es esta serie, un personaje adaptado a nivel familiar. Sin embargo, hay alteraciones afectivas que pueden conllevar a lo que la lámina nos representa. De mucha observación, ¿verdad? Según el rasgo del estado afectivo, se distinguen eutimia o rango normal, lo que les decía. Distimia, que corresponde a un estado dirigido hacia la depresión, e hipertimia, cuando se tiende a la manía. Ya está explicada la lámina. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Siempre dentro de la afectividad. Son reacciones vivenciales, son rápidas e inestables. Varían según su intensidad, su tono y tendencia. Las emociones son partes más superficiales. Sin embargo, las emociones puede que una noticia excelente, espectacular, no sé, pongamos un ejemplo de una persona que anda buscando empleo y le dan el sí que va a empezar mañana. Te aseguro que si se lo dan por la mañana, pasará el día entero dándole gracias a Dios y emocionalmente afectado en positivo en relación a ese tipo de emoción. Puedes pasar entonces un día entero con una emoción o hora o a veces solamente alcanza niveles de minutos. También tenemos sentimiento dentro de la parte afectiva. El sentimiento importante, como dice la lámina, tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Son estables, específicos y duran hasta años. Este sentimiento, algunos ejemplos son el amor hacia una persona o hacia la familia. Entonces, es un poco más amplio en relación a la diferencia de las emociones. Y este sentimiento va ligado hacia otro porque, como dice un amor, el amor hacia una persona también tiene que ver con este aspecto, las pasiones. ¿Qué son las pasiones en el proceso afectivo? Las pasiones son las respuestas afectivas a algo exterior, a algo que sucede y nos afecta. También se puede definir como la emoción muy fuerte que abarca el deseo o el entusiasmo hacia algún objeto, hacia alguna persona o, en definitiva, hacia un tema determinado. Se produce cuando existe una afinidad por algo o alguien de manera muy intensa. Las pasiones son más fuertes que las emociones, ya que afectan al pensamiento y a la voluntad. Importante en cuanto a esto, entonces, las pasiones puede que conlleven emociones, sentimientos, pero también la inteligencia, y aquí es elemental la voluntad. De la persona depende a qué le pone pasión. Aquí te lo dice claro. Pasión siempre lo ligamos hacia el amor eros, está pasionalmente enamorado. Sin embargo, pasión en el área afectiva puede ser a un objeto que elabores, a un objeto que mejores o alcanzar algunas metas, algunos logros. En otras palabras, hay que tener pasión por lo que estamos haciendo. Es definitivamente parte de la afectividad o del deseo de lograr algo, como decía la temática, la motivación. Es muy importante que describamos bien acerca de nuestros procesos
afectivo y nos demos cuenta de cuán profundo y cuán importantes son en nuestras vidas. Por último, miremos lo que dice Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia. Dijo que un hombre virtuoso es feliz, ya que las pasiones que siente a lo largo de su vida tienden hacia el bien. Imagínese usted cómo lo describe. Así que una persona pasionalmente atraída hacia algo, que es muy importante autoaplicarte. La pregunta es, ¿hacia qué tienes pasión? ¿Hacia la vida? ¿Hacia tu creador? ¿Hacia tu formación? ¿Hacia tu familia? ¿Hacia a tu pareja? ¿A tu cónyuge? ¿A tu novio? ¿Verdad? Uno se tiene que preguntar, ¿hacia dónde va mi proceso afectivo? ¿Cómo lo estoy manejando? Así que me gustó terminar con esta frase de Aristóteles, muy importante porque describe que una persona feliz, pasional, tiende a ir hacia lo bueno y no hacia lo malo. Muchas gracias, nos seguimos comunicando por medio de la plataforma. Fue un placer estar con ustedes.